no parece haber otro recurso. No parece que hayamos inventado otro recurso para esos encuentros sexuales. Uno entra a una pieza y están él y ella, siempre adaptando los ejemplos al siglo XXI. Entra a una pieza, están él y él está leyendo unos poemas de Becker, y ella está llorando al escuchar esos poemas. Uno podría hacer todo tipo de lucubraciones sobre los goces en juego en esa situación, pero no diría que están teniendo relaciones sexuales. Cuando uno dice hay un encuentro sexual, hay una relación sexual en el sentido más chato, más amplio de lo que es decir relación sexual, nos referimos a otra cosa, y esa otra cosa siempre se basa en el ejercicio del uno fálico. ¿Sí? Nosotros estuvimos trabajando la versión de Boedo, la versión Boedo de la paradoja de Aquiles y la tortuga. La estuvimos trabajando a los efectos de demostrar la imposibilidad de hacer existir el goce sexual, a fin de demostrar la imposibilidad de hacer existir el goce sexual, es decir, el goce de la relación sexual, a partir del ejercicio del uno fálico. A partir del ejercicio de la lógica del uno fálico. Estuvimos trabajando eso para decir, pues bien, con eso habrá una relación, pero no habrá la relación sexual. La relación cuyo goce sería el goce sexual, a definirse como una experiencia de goce que articule con lo real del otro, que articule con el goce del otro, cuyo cuerpo lo simboliza. Una relación sexual pensada como que el goce fálico pueda tocar, pueda alcanzar el goce del otro y hacer de dos uno. Una experiencia de goce compartida. Estuvimos viendo con la paradoja de Aquiles y la tortuga que eso no era posible. ¿Sí? Y decíamos, Aquiles y la tortuga encontrarán la castración, es decir, encontrarán el orgasmo, antes de alcanzar lo real del cuerpo del otro. Antes de alcanzar el goce del otro, en este ejercicio de uno, encontrarán la castración, es decir, el orgasmo. Esto lo veníamos pensando para Aquiles, completamente articulado al uno fálico, y para la tortuga, si la tortuga es histérica. Histérica en el sentido freudiano. Histérica en el sentido freudiano quiere decir con un punto de fijación en la fase fálica. Ella, histérica freudiana, en la medida en que es todo fálica, ella también en tanto histérica, encontrará el orgasmo y la castración, el orgasmo, es decir, la castración, o la castración, es decir, el orgasmo antes de alcanzar lo real del cuerpo del otro, el goce del otro, del que solo tendrán signos. O dicho de otra manera, se encontrarán en el infinito. Si ustedes leen a la letra las frases de Lacan, dice, bueno, habrán de encontrarse en el infinito. Sin embargo, Lacan señala un matiz que podemos aplicar eventualmente a la tortuga, incluso si es histérica, un matiz que podemos aplicar a la tortuga, tal vez, pero seguramente podemos emplear para la mujer. Y este matiz, Lacan lo dice así: ella es no todo fálica. Esto que podemos emplear para la mujer, después vamos a ver en qué sentido digo yo la mujer, ¿sí? El lado femenino. Ella es no todo fálica, ella es no toda respecto del goce fálico.
Veremos más adelante qué quiere decir Lacan con esto, no lo va a explicar en la clase 1, pero veremos más adelante qué quiere decir. De todas maneras, les quiero dar un soporte intuitivo. Él habita enteramente la lógica del uno fálico. Enteramente. Está soldado, está atornillado, está remachado a la lógica del uno fálico. Lo femenino, en cambio, no es articulable enteramente a esa lógica. No es articulable enteramente a esa lógica. No estoy diciendo que no es articulable a esa lógica. Digo que no se articula todo ahí. De tal manera que un primer principio, yo no tenía pensado hablar de esto, pero se van cruzando los temas, ¿sí? Porque uno podría llegar a pensar de un rechazo de Fi, que a veces se verifica en la estructura histérica. No quiero saber nada con eso, ¿sí? Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que se sexúa en relación a Fi, pero no es toda ahí, no es toda fálica. No es articulable enteramente. Ella, en el encuentro concreto, está ahí, pero está ahí a veces, pero está ahí en parte. Está ahí en parte localizando algo de su experiencia de goce en un lugar determinado, pero no está toda ahí. No sé si soy claro para decirlo. Está ahí, a veces, no siempre, en parte, no toda, a diferencia de él que vive ahí y no lo podés sacar ahí, de ahí. Todo lo que hace él, porque ustedes me van a decir, no, escúchame, yo conozco a varios, conozco a varios Aquiles, ha habido varios Aquiles en mi vida, y en mi vida estos Aquiles no es que van corriendo, corriendo, corriendo. Paran un poco, hacen esto, hacen otro, cambian, varían, pero son todos dentro de lo que sería la paradoja de Aquiles y la tortuga, como si Aquiles se tomase un descanso, parase y se tomase un mate, pero después va a correr. ¿Sí? Es más, esto a futuro, no la primer clase. Él puede tener mucho de la lógica que nosotros pensamos como la del goce pulsional. Él puede hacerle el circuito alrededor de ciertos objetos que están en el lugar de un vacío. Él puede besar mucho, él puede chupar mucho, él puede tocar mucho, él puede apretar mucho, él puede palmear mucho, él puede pedir mucho, él puede hacerse pedir mucho, pero hay un momento de cambio de lógica donde todo eso que Freud llamaba placer previo, todo eso que Freud llamaba placer previo, entra en la lógica Aquiles de tac, 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 tac. ¿Ok? Bien. Entonces, digo, ella no está toda ahí. Tal vez, en lo femenino haya algo más. Yo prefiero siempre tener esta tónica, la que le dije en la primera a la segunda clase. Todo el mundo sabe qué es el goce. Uno conviene decir, mira, no sé bien, vamos despacio. Hay algunos sí, ¿no? Hay algunas cuestiones, lo femenino, tal vez en lo femenino haya algo más allá de ese no todo. Les quiero proponer a la letra trabajar algunas frases de Lacan en esta clase. A la letra trabajar algunas frases que tienen su dificultad. ¿Sí? La primera frase que les quiero comentar es una que en la versión castellana está en la página 16. En la francesa, Enzo Farromé, que si estás laburando la francesa, está en la página 14. La frase dice así, la voy a leer primero entera y después la vamos a trabajar por partes. ¿Ok? La leo entera, cito. Esto es lo dicho en lo que concierne al goce, en tanto sexual. Por un lado,
el goce está marcado por ese agujero que no le deja otra vía más que la del goce fálico. Por el otro lado, ¿puede alcanzarse algo que nos diga cómo lo que hasta ahora no es más que falla y ansia en el goce puede llegar a realizarse? Leo de nuevo la frase tal cual está en el libro. Esto es lo dicho en lo que concierne al goce en tanto sexual. Por un lado, el goce está marcado por ese agujero que no le deja otra vía más que la del goce fálico. Por el otro, puede alcanzarse algo que nos diga cómo lo que hasta ahora no es más que falla y ansia en el goce puede llegar a realizarse. Ahora la desarmamos. Y vamos a pensar de un lado, de otro lado. Porque dice de un lado, ta, 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 del otro lado, ta, 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 ta. Entonces vamos a pensar de un lado, el lado él, el lado goce fálico, el lado lógica del uno. ¿Sí? Entonces retomo la frase. Esto es lo dicho en lo que respecta al goce sexual. Yo digo, el goce sexual es el goce de la relación sexual que no hay. Recuerden la vez pasada que decíamos, somos seres sexuados, sí, pero somos seres asexuados. La sexualidad del ser hablante es la sexualidad del objeto A. No es una sexualidad que concierne el goce del otro, que pisa, que apoya, que toca, que llega al goce del otro. Entonces dice, esto es lo dicho en lo que respecta al goce en tanto sexual. Por un lado, el lado de él y el lado de ella histérica, por un lado, el lado de él y el lado de ella histérica, el goce está marcado por ese agujero. Es decir, el goce está marcado por ese abismo, por ese infinito, por ese impas que me separa del otro. ¿Se entiende? Está diciendo el goce sexual, que es el goce de la relación sexual, si la hubiera, está marcado por un agujero, que es un impas, que es un abismo, que es el que no me permite alcanzar el goce del otro. ¿Sí? Ese abismo, ese infinito que me separa del otro y que no le deja otra vía al goce que realizarse como goce fálico. Hay un agujero, hay una falla, hay una esquicia, hay una grieta, hay un impas, un pozo, que van a hacer que Aquiles y la tortuga no se encuentren en esa cama del medio que yo puse. A nivel goce fálico, si uno lo mira del lado del goce fálico, el goce fálico cae en un agujero. ¿Qué agujero cae? El agujero de la castración. ¿Y qué le pasa cuando cae en la castración? Se separa de un objeto, que es el falo. Él que había entrado en la escena sexual, como Aquiles tipo onda Brad Pitt, que había entrado con todas las velas infladas, como el portador en la lógica fálica, como ese que viene y que tiene el conquistador de las tierras, ¿sí? Él, antes de llegar al goce del otro, cede un objeto. ¿Qué objeto cede, señor Aquiles? El falo. Y me quedo con, si mal no recuerdo, Hugo, corregime, me parece que la frase es un trapito que solo despierta ternura, un trapito arrugado que solo despierta ternura. Lacan lo decía con esta frase, un trapito arrugado, se quedó con eso. ¿Sí? Es así, es así. Porque era chifón la palabra, chifón es trapito. Es decir, ante la imposibilidad de la relación sexual, del goce sexual que no hay, solo le queda el goce fálico.
Esto como si él tuviese que decir, ante la queja de ella, mira, no me diste mucha bola, no me atendiste mucho, no me has dado lo que se suponía que me ibas a dar, o no me has hecho sentir lo que se suponía. Es como si él le dijese, mira, cada vez que quiero llegar a vos, me golpeo con una especie de muro que se llama la muro, el objeto A, ¿sí? Y no puedo llegar a tu cuerpo, me caigo ahí, me caigo en ese pozo. Es como imaginémoslo como un pozo con cocodrilos. Si lo imaginamos como un pozo de cocodrilo, no va a haber más Aquiles en la vida, no van a querer saber nada con esto, pensando que necesariamente van a caer en el pozo con cocodrilo. Esto si uno lo mira del lado del goce fálico. ¿Eh? Y a partir de este matiz, donde Lacan dice, ojo, que del lado de ella es no toda, a ella le cabe también esta descripción, le cabe completa, le cabe no toda esta, vamos a decir, le cabe no toda esta descripción del lado de ella, pero del otro lado, por otro lado, por el lado de la no toda, por el lado de la no toda, si es que existe algo más allá del falo en ella, que ustedes saben que existe porque el seminario se trata de eso, pero yo lo hago vibrar como pregunta. Por el lado de la no toda, ¿podría surgir algo que articule con lo anterior? Del lado de ella, ¿podría surgir algo que articule con lo anterior? Porque lo anterior es una máquina ciega. Acuérdense, si es mujer, mejor. Y si no es mujer, funciona igual. Tac, 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 acabó. ¿Sí? Del lado de ella, ¿hay algo, ¿sí?, que se articule con lo anterior? No que lo complemente, no que haga existir la relación sexual que no existe, sino que lo suplemente. ¿Ok? Como pregunta. Bien, para ilustrar la imposibilidad de armar una relación sexual a partir del goce fálico, para ilustrarlo, porque no tenemos un teorema. Cuando uno dice la relación sexual no existe, o no hay relación sexual, o habla de no relación sexual, no tenemos algo que se articule como una especie de teorema escrito. Parece que de a poquito nos tenemos que arrimar a algo que no está escrito en ningún lado. ¿Sí? Entonces digo, para ilustrar la imposibilidad de armar una relación sexual a partir del goce fálico y la expectativa de armar algún tipo de andamiaje que posibilite el encuentro, ¿eh?, para ilustrar la imposibilidad de armar una relación sexual, pero a la vez la posibilidad de armar algún tipo de andamiaje que posibilite el encuentro, sin que eso sea relación sexual, Lacan nos trae algo que se llama hipótesis de compacidad. ¿Eh? ¿Para qué sirve la hipótesis de compacidad y los desarrollos topológicos? Pues bien, sirve para graficar, para ilustrar que a nivel goce fálico no va a haber relación sexual, pero algo puede haber. Ojo que no es poca cosa lo que digo porque uno se mueve con el sentido común, y cuando se mueve con el sentido común hay preguntas que se deja de hacer. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta. Si uno saca la cuestión del instinto, si uno saca esas cuestiones de que el hombre ve a una mujer y se calienta porque la huele, porque estaba en cuatro patas, como decía Freud, estaba en cuatro patas y lo olía y eso lo calentaba, pero después, en fin, si uno saca la parte biológica, ¿sí?, incluso si uno saca la parte social que dice, tú, varón, irás con una mujer, ¿por qué un tipo que se masturba, un mono que se masturba, dejaría de masturbarse para estar con una mujer? Si el goce fálico es autosuficiente, ¿por qué dejaría de hacerlo? Fíjense qué cosa estoy preguntando.
¿Por qué dejaría de masturbarse? Si masturbarse, eso tarda lo que yo quiero que tarde, me acomodo la fantasía así, asá, lo haga la hora que quiero, y cuando termino nadie me habla y me dice, ay, ahora hablemos de otra cosa, porque eso es mudo. Perdón que lo traiga de esta manera incluso torpe y provocativa, pero la idea de Lacan es que el goce fálico secundariamente se usa en la relación sexual con el otro. Uno dice, no, escúchame, para eso Dios nos hizo así, Dios nos puso eso para que eso busquemos al otro. La idea de Lacan dice, no, 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 no. Este es un goce que se basa a sí mismo, secundariamente, que hay que explicar por qué va para allá. ¿Y por qué va para allá? Y a veces va para allá, porque no quieran saber, no le pregunten a nadie, como dice Víctor Hugo Morales, no quieran saber, no le pregunten a nadie la cantidad de hombres que dicen, prefiero el güey solo bien se lame. O, sí, estoy casado, pero una es para mí y una para ella. Y si me pienso bien, dos para mí, una para... Que las esposas vienen y dicen, che, creo que mi marido se masturba. ¿Se entiende? Estoy desnaturalizando ese andamiaje, ese montaje del encuentro y estoy poniendo como manera de graficar eso lo que él llama la hipótesis de compacidad. Voy a leer la frase. ¿Sí? Voy a leer la frase y después la vamos a trabajar. La frase está en la página 16. Dice, traeré aquí el término de compacidad. Nada más compacto que una falla, si se establece claramente que al admitir como existente la intersección de todo lo que allí se cierra en un número infinito de conjuntos, resulta que la intersección implica ese número infinito. Esta es la definición misma de compacidad. Es clarísimo, una frase clarísima, ni hay que explicarla. La leo de nuevo. Es una ironía. Digo, es una ironía porque nos está hablando de topología en una frase bien abigarrada y está tirando esto y está diciendo arréglense como puedan. Traeré aquí el término de compacidad. Nada más compacto que una falla. Si se establece claramente que al admitir como existente la intersección de todo lo que allí se cierra en un número infinito de conjuntos, resulta que la intersección implica ese número infinito. Esta es la definición misma de compacidad. Se las voy a explicar como yo la entiendo. Tómenlo como de quien viene. Y antes de eso, les quiero hacer una aclaración. En ningún lugar Aquiles está corriendo a la tortuga para fornicar, y menos que menos la tortuga está corriendo para fornicar a Aquiles y se van a encontrar. A mí a veces, yo me permito a veces torsionar algunas cuestiones, porque lo que me interesa transmitirle a ustedes es la intuición clínica. Y me quedo con esa palabra, la intuición clínica, porque Lacan apela a la geometría intuitiva, es decir, a la topología, para transmitirles una intuición. En general, cuando los matemáticos, cuando los topólogos agarran a Lacan, dicen, esto está mal lo que dice. Al tipo no le importaba, porque dice, yo uso esto para transmitir algo. Entonces yo les voy a transmitir la hipótesis de compacidad de una manera que nos sirva para ver para qué está en esta frase, en esta clase. ¿Sí? Les propongo pensar el goce como un lugar. El goce lo tenemos que pensar como un lugar, como un espacio. Si el goce es un espacio, hablar de goce como espacio constituiría una topología. Esto lo dice Lacan acá, reglón por reglón. ¿Sí? Hablar de goce como espacio constituye una topología. Postulo, les propongo el goce fálico como un espacio cerrado.
como un espacio limitado. ¿Se acuerdan que dijimos? El goce fálico arranca en un punto, termina en un punto. Está constituido por elementos discretos. No es un continuo. Si empezó, empezó. Y cuando terminó, terminó. Es decir, entonces les propongo pensar el goce fálico como un espacio cerrado, porque tiene límites, y lo grafico, yo no lo grafico, Lacan lo grafica, siguiendo la hipótesis de compacidad, como un conjunto cerrado. Es decir, si ustedes tienen una hoja y hacen un conjunto vacío, ese conjunto cerrado es el espacio topológico del goce fálico. ¿Ok? Les propongo eso. Dejamos la topología, nos vamos a Platón, en el banquete. La vez pasada yo les comentaba, en el banquete, el discurso de Aristófanes. ¿Se acuerdan de Aristófanes? De la vez pasada. Aristófanes es ese muchacho en el banquete, escrito por Platón, pero Platón le hace decir cosas a Sócrates, a Diótima, y le hace decir cosas a Aristófanes. ¿Aristófanes qué le hace decir? Le hace decir que los seres humanos, antaño, hace mucho tiempo, no eran como ahora, eran seres redondos. Eran seres redondos, googleen andrógino Aristófanes. Los seres humanos eran seres redondos, esféricos, que tenían 4 piernas, 2 cabezas, 4 brazos, cada ser, y que se mandaron alguna gilada, como siempre pasa en la mitología griega, que ofendió a los dioses y lo ofendió a Zeus. Me parece que habían querido escalar el cielo, que habían querido subir al cielo. El andrógino había querido subir al cielo y Zeus se encabronó y con el rayo los partió. ¿Sí? De tal manera, ¿sí?, que ahora ese ser originariamente uno de la totalidad, ahora es 2 pequeños unos. Entonces, el amor es eso que se produce cuando encontrás tu media naranja. Eso es el amor. Encontré mi media naranja. Tantos años pasaron, pero al fin encontré mi media mitad. Cagaste, Zeus. Perdón, hoy estoy... bueno, no importa. Zeus, te soné. Encontré mi media naranja. Si yo me encontrase con mi media naranja, haría existir la relación sexual. Haría de 2 1. ¿Se acuerdan? El amor es un deseo impotente porque está habitado. El amor es impotente porque está habitado de un deseo de hacer uno. ¿Se acuerdan esa frase que hemos trabajado en otra clase? Yo haría existir la relación sexual si me encuentro con mi media naranja. Haría existir esa relación sexual. Tomemos, les propongo, cada una de esas 2 medias naranjas, tomémoslas y achatémoslas en un plano. Vamos a tratar de meter esto en la topología. Agarremos las medias naranjas y achatémoslas en un plano. ¿Qué nos quedan? Nos quedan 2 conjuntos. Si ustedes en la hoja hicieron las 2 medias naranjas, en la hoja le va a quedar dibujado 2 conjuntos. ¿Sí? Encontrar la media naranja y hacer existir la relación sexual se graficaría como un solo conjunto cerrado, uno solo, hacer existir la relación sexual en el plano, sería un solo conjunto cerrado porque el borde de uno está pegado con el borde del otro, porque es media naranja. Entonces si yo dijese, ¿cómo están en su relación sexual que sí existe estas 2 medias naranjas? ¿Cómo las dibujo? Las dibujo con un solo conjunto, ¿sí? Un solo redondel. Un solo redondel que aúne una experiencia de goce una de la totalidad. Es hacer de 2 1, ¿sí?
Entonces, pego un borde al otro, ¿eh? Es decir, hay una comunidad topológica, lo digo en palabras de Lacan del Seminario 11, hay una comunidad topológica de bordes que delimitan un espacio de goce común. La segunda parte no es de Lacan, es el ejemplo que estoy inventando, que delimitan un espacio de goce común. ¿Ok? Ahora, yo no sé ustedes, pero en general en la vida la cosa no pasa así. Esto está bien en Aristófanes, está bien en la mitología griega, pero en la vida así la cosa no pasa. ¿Por qué? Porque los bordes, los límites no son muy parejos, que digamos. Él dice más para acá y ella dice no, más para acá. No, pero más para acá, no, más para acá. O sea, no se puede dibujar un solo conjunto, el conjunto de la relación sexual de las medias naranjas. Si hay alguien fuera del psicoanálisis que me escucha, dice, estos tipos están delirando. Las relaciones sexuales de las medias naranjas. Pero bueno, en fin. Decía, las cosas no pasan así, sino como la figura A. Facundo Chamorro, ¿me pones la figura A o la hoja que tiene la figura A y la figura B? Acá entramos en la sesión espiritista. ¿Estás ahí, Facundo? ¿Me escuchás? Facundo Chamorro. No, esa no. La que dice A y B. Esa es la E. Ojo con lo que pones. Bien. Despacito. Bueno, esa es la C y la D. Esa es la C y la D. La anterior, la más sencilla, la que tiene A y B. Acá está. Bien. Ustedes ven la A. ¿Se ve ahí la A? ¿Sí? Entonces decía que en la vida la cosa pasa un poco como en la figura A. Vamos a poner un conjunto vacío él, un conjunto vacío, un conjunto cerrado él, un conjunto cerrado ella, en el cual hay un cruce. Muy bien, acá me lo está cambiando para, en el cual hay una intersección. ¿Ok? En la vida la cosa funciona así. En la que la intersección, intuitivamente, contrario a lo que la intuición, lo ven a él es aquel colorado, estamos en la parte A, no en la parte B. Él es ese colorado y ella es esa cosa azul. ¿Sí? Entonces han tenido un cruce. ¿Eh? En ese cruce, en la intersección, lo que les quiero proponer como espacio intuitivo, ¿sí? Es que eso no es un espacio de goce común. Porque uno podría decir, bueno, él vino con esto, yo vine con esto y nos cruzamos en esto y en esto es un espacio de goce común. Lacan, trabajando la hipótesis de compacidad, dice, eso no es un espacio de goce común, sino el espacio de lo que hace obstáculo a la relación sexual. ¿Se entiende? Ese espacio que está con liñitas no es un espacio común, sino un espacio de lo que hace obstáculo a la relación sexual. Esto lo van a encontrar en la página 16, en la versión castellana, cuando dice, esta intersección de lo que hablo es la que traje antes como lo que cubre, lo que hace obstáculo a la supuesta relación sexual. ¿Ok? Es literal, está hablando de eso. Esa intersección de la que hablo es la que traje recién como lo que cubre, lo que hace obstáculo a la supuesta relación sexual. Ahora bien, porque ahí tenemos a ella y a él.
Y definitivamente hay un obstáculo entre los dos. Hay un agujero entre los dos. Hay un impas entre los dos. Hay un abismo entre los dos que está graficado como ese espacio de intersección. ¿Hasta ahí estamos? Ahora bien, ella podría suceder, lo voy a poner en la cabeza de ella, podría suceder que ya que no logro hacer existir la relación sexual con mi pareja, vamos a ponerlo del lado de ella, ya que no logro hacer existir la relación sexual con mi pareja, me busco un chongo. Me busco un chongo y cuando me encuentro un chongo quedo como en la figura B. Ahí está ella, ahí está él y ahí está un chongo o un amante. ¿Sí? Al poner un espacio más, al poner un conjunto cerrado más, la intersección, el espacio de intersección se estrecha, se achica, se hace más chico. Es como si uno le diese, si uno siguiese con este soporte intuitivo, ella dijese, bueno, con mi pareja tengo esto, con el chongo tengo esto, y más o menos así voy tirando. ¿Sí? Lo que les quiero transmitir, la parte que les quiero transmitir es que ese espacio, que es el que cubre la no relación sexual, que es el que hace obstáculo a la supuesta relación sexual, entre tres se hace más estrecho que entre dos, se hace más chico. Ahí no parece, pero porque el B es más grande que el A, pero si no se hace más chico. Ahora bien, como la hipótesis de compacidad, tal como la plantea la topología, establece que por el espacio de esa intersección pueden pasar infinitos puntos que delimitan infinitos conjuntos cerrados, como en el espacio de esa intersección pueden pasar infinitos puntos que delimitan infinitos conjuntos cerrados, puedo buscarme muchos chongos y practicar el poliamor a la búsqueda de eliminar ese espacio de la intersección. Facundo, por favor, poneme el C y el D, que son los del poliamor y el polichongaje, o el polichongueo, o como se diga hoy en día. La hipótesis de compacidad dice que por esa intersección, por el espacio, fíjense en D. ABC, no, debe ser en C. No, ese no, el que estaba recién. Ese, déjalo ahí, déjalo ahí. El de abajo es el C. O sea, ella se buscó 1, 2, 3 chongos. Porque dijo, bueno, voy sumando y voy reduciendo ese espacio de intersección que era el espacio que grafica la relación sexual. Y la hipótesis de compacidad dice que por ese espacio pueden pasar infinitos puntos que delimitan infinitos conjuntos cerrados. Quiere decir que si voy agregando conjuntos y conjuntos y conjuntos, se va achicando ese espacio de intersección, se va achicando, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Es una causa perdida. Fíjense de qué termino diciendo. Es una causa perdida tener muchos chongos. ¿Por qué? Porque el espacio de intersección que grafica el obstáculo a la supuesta relación sexual se corre al infinito, a un infinito cada vez más chico. Estoy hablando recontra re mal, porque uno no puede decir es un infinito más chico, pero de alguna manera les tengo que transmitir la intuición. Es un infinito que se hace cada vez más chico, cada vez más compacto, pero ineliminable. Así haya una orgía en la que participe toda la humanidad, no va a haber relación sexual. Es como si te dijese, la hipótesis de compacidad te transmite ¿qué? Te transmite el exilio de los goces. Entre tú y yo, un muro, un vacío, un agujero.
Esto dicho a través de la topología, ¿no? Un infinito cada vez más compacto, por eso se llama hipótesis de compacidad, pero ineliminable. Un infinito que la topología llama infinito potencial y que es un infinito, porque uno puede crear muchos infinitos. Si yo agarro y hago la serie de números naturales, digo 1, 2, 3, 4, ¿dónde termina? Y termina en el infinito. Bueno, hay varios tipos de infinito. El infinito potencial es el infinito que tiende a un límite, pero no lo alcanza. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería la hipótesis de compacidad? Es un mecanismo que crea un infinito. ¿Sí? En ese infinito que nunca se alcanzan, se van a cruzar Aquiles y la Tortuga. Algún día, soleado, si le ponen onda. No se van a cruzar nunca. Cuando Lacan dice se encontrarán en el infinito, fíjense lo que es la compacidad. Se está refiriendo a eso. A los goces a través de una lectura topológica de los espacios de goce. Entonces leo, a partir de lo que estuvimos trabajando, leo una frase de la página 17, versión castellana, 14 Enzo, versión francesa, y Hugo, que supongo también lo lees en francés. Tal es designado el punto que cubre la imposibilidad como tal de la relación sexual como tal. El goce, en tanto que sexual, es fálico, es decir, no se relaciona con el otro como tal. ¿Estamos? O sea, les leo la frase de Lacan después de hacer este desarrollo, donde Lacan lo dice con toda, tales, dice en castellano denominado, pero es designado. El punto que cubre la imposibilidad de la relación sexual como tal. El goce en tanto sexual es fálico, es decir, no se relaciona con el otro, con el gran otro, con el cuerpo del otro como lugar de simbolización del goce del otro, con el cuerpo del otro como goce, como otro absoluto, ¿sí? No le queda otra al goce que ser goce fálico. No hay tutía. ¿Ok? Ahora, hasta acá está, si hay alguna pregunta hasta acá, la vemos hasta acá. Si no, agrego un poco más y retomamos después de la puntuación de Hugo o de los comentarios de Hugo, las preguntas. ¿Sí? Si ustedes miran la clase, que supongo la deben haber leído, ni bien termina de decir lo que les acabo de leer, Lacan dice, sigamos por ahí el complemento de esta hipótesis de compacidad. Quiere decir, nos presentó la hipótesis de compacidad que yo a mi manera y con Aristófanes estuve tratando de ubicarlos, porque trato de ubicarme yo ahí, ¿sí? Y dice, y ahora viene el complemento. Ahora viene un complemento, porque lo que tenemos acá es falo por falo, cada uno para su casa, taza a taza, cada uno a su casa, acá no hay andamiaje posible, ¿sí? Sigamos aquí el complemento de esta hipótesis de compacidad. Entonces yo les planteo, ¿se puede responder del lado no toda a esta lógica? ¿Se puede responder del lado no toda? ¿Se puede recubrir? Es una palabra que van a encontrar 2, 3 veces en esta clase. ¿Se puede recubrir desde otra lógica el espacio del goce fálico? ¿Ah? No te estoy diciendo, che, ¿se puede armar la relación sexual? Porque Lacan dice, no, no se puede armar, no jodan más. Es más, vamos a tener que aprender a pensar el no existe la relación sexual o el no hay relación sexual, no como el resultado de toda una serie de razonamientos, sino que una vez que captamos eso, tenemos que explicarnos al revés, cómo hace la gente para poder armarse relaciones sexuales. ¿Se entiende? Es como dar vuelta al argumento. Yo ahora arranco desde la no relación sexual.
¿Ok? Entonces, se puede recubrir, no hacer la relación sexual, sino como si uno dijese, bueno, ahí en ese espacio infinito, ¿le puedo poner algo que más o menos lo recubra y que arme una cosa así? La idea de Lacan es que sí. Dice sí, con la noción de conjuntos abiertos. Yo los invito, como soy tan bueno, los invito a googlear conjuntos abiertos topología y a leer 10 minutos. Vayan y después me cuentan. Vayan y después me cuentan. Entonces, con la noción de conjuntos abiertos, ¿se puede recubrir ese espacio? ¿Podés sacarlo, Facundo, los dibujos de compacidad? Que dicho sea de paso, me hicieron usar compás después de 40 años con el compás así, en fin, son cosas que uno hace en pandemia. Entonces, sí, con la noción de conjuntos abiertos. De lo que queda bastante poco, no vayan a creer que les voy a decir la realidad de las cosas, porque tampoco lo hace Lacan. Trae ideas, trae intuiciones, trae climas. La lógica fálica explica el lado del goce masculino, ¿sí? El lado del goce masculino se explica, se funda sobre la presencia o ausencia de un elemento. Este conjunto cerrado, ¿sí?, se funda sobre la presencia o ausencia de un elemento. ¿Cuál? El uno fálico. El uno fálico funciona como rasgo identificatorio. Ojo, rasgo identificatorio no quiere decir, porque uno puede decir, bueno, rasgo identificatorio hay muchos. Un rasgo de la constelación del ideal, ¿sí? Entonces bueno, el sujeto está identificado a este significante ideal. Evidentemente que cuando uno habla como rasgo identificatorio el uno fálico, no debe ser una identificación que funciona de esa manera. ¿Quién sos vos? Juan el Pijudo. No es así. En la vida la gente no anda de esa manera, ¿sí? O sea, una cosa es pensar un rasgo identificatorio articulado a la constelación del ideal, por un lado, pero por otro lado es agarrar y decir, sí, bueno, pero hay toda una lógica que yo fundo, ¿sí?, sobre la presencia o ausencia de un elemento. No, vamos a decirlo rápido y mal, no te haces representar por este elemento, queda fuera del conjunto. Alguien en quien el uno fálico no tenga ningún lugar en la escena concreta, en la escena sexual, en la escena asexual, lo echo del conjunto del lado masculino. Porque el lado masculino funciona en relación a un rasgo identificatorio que configura y define conjuntos universales y cerrados. Cuando una mujer dice todos los hombres son iguales, sí, será muy diferente, pero hay un punto que son todos iguales. Está diciendo todos forman parte de este conjunto. Y si no son así, no son hombres, o si no son así, en esa parte no son hombres, digamos, están un poco más femeninos, digamos, si se quiere, ¿sí? Pero lo que les quiero traer como una cuestión lógica es que hay un rasgo identificatorio que configura y define conjuntos universales y cerrados, fuera de los cuales están excluidos aquellos que carecen de ese rasgo. Uno puede decir para todo hombre rasgo identificatorio, uno fálico, ¿sí?, en un conjunto cerrado, están todos así apretados adentro. Es más, cuando medio sienten que se caen afuera, van al analista y dicen, no sé qué me pasa, no funciono bien, porque medio que se caen del conjunto. O están dentro o están fuera. Es un conjunto cerrado. Lacan se dirige
para ver cómo puedo recubrir ese espacio del goce fálico, de cierta manera que yo pueda decir, no hay relación sexual, pero hay algunos encuentros, ¿sí? Se dirige a la lógica de los conjuntos abiertos, esta cosa tan sencilla que hay, de los conjuntos abiertos. ¿Cuáles son los conjuntos abiertos? Son aquellos que no pueden cerrarse. Ya arrancamos bien. ¿Cómo son los abiertos? Los que no pueden cerrarse. Son estas cosas, viste, que uno dice, no, loco, acláramela. Son aquellos que no pueden cerrarse en una definición para todos los elementos que lo integran. ¿Qué es un conjunto abierto? Insisto, aquel que no puede cerrarse en una definición para todos los elementos que lo integran, sino que se cuentan uno por uno, constituyendo una secuencia sin ley interna. Es decir, no tengo un elemento por relación al cual algo me funcione como un universal, está de un lado o está del otro, y que sea un elemento que me permita definirme. No pueden cerrarse en una definición para todos los elementos que lo integran, sino que se cuentan uno por uno, constituyendo una secuencia sin una ley interna. Me acordaba de dos ejemplos que no sé hasta dónde son ejemplos y no sé hasta dónde los inventé también. O sea, no sé si los recuerdo o lo... Uno era un ejemplo que daba Miller y tenía que ver con una caja de bombones, lo que no me parece mal en la medida en que cuando estudiábamos el goce fálico y su partener, el partener era el amuro, el objeto A, en el cuerpo del otro. Entonces, Miller decía, yo me como un bombón, uno interpretaría una mujer, como un bombón de dulce de leche. Tengo una caja de garotos bombones, ¿no? De muchachos. Tengo una caja de garotos, me como un bombón, dulce de leche, me como otro bombón, dulce de leche, me como el tercero y es de higo. ¿Cómo sé el que viene después? Y carajo, qué sé yo, no lo sé, porque es una lógica un poco diferente. No es un conjunto, la caja de garotos es un conjunto cerrado de bombones de dulce de leche. Puede venir uno, puede venir otro, no tengo la definición, no tengo la ley interna que dictamina la secuencia. Eso es un conjunto cerrado, abierto. Otro que me acordaba es de Jaime Durán Barba, personaje especial, vamos a decir. Es un personaje especial que tiene una particular lucidez, para analizar algunos fenómenos, para bien o para mal, la lucidez la tiene. Y alguna vez le preguntaron sobre el votante macrista. Y él decía, ¿cómo me vas a preguntar eso? Eso es pensarlo como un conjunto cerrado. Dice, yo te puedo aceptar que hay una parte de ese electorado que tiene el comportamiento de un conjunto cerrado. Hay una parte, pero hay toda una parte de alguien que puede votar, pero puede no votar. Y en rigor de verdad no sé bien por qué. En algún punto pasa por un lado, pero en algún punto pasa por otro. Esto es lo que tiene que ver con un conjunto abierto. Esta es toda una simplificación por momentos un poco jugada, porque hay todas nociones de topología, como por ejemplo la de heterotopía, ¿sí? Es como si yo les dijese, bueno, si yo hago un conjunto de las letras, en el conjunto tengo que poner una letra fuera, para hacer el conjunto de las letras, y las letras adentro. Pero alguien medio molesto, medio moscardón, me podría decir, ¿por qué poner esa letra afuera si esa letra tiene que estar adentro del conjunto? Bueno, la pongo dentro, pero ¿cómo llamas al conjunto? Conjunto de las letras, pongo una letra. Ah, no, ahora me quedó esta afuera, la tenés que poner adentro. ¿Se entiende? Hay una cuestión heterotópica en el sentido de que los elementos tienen funciones diferentes según el espacio que cumplan. Ahora, si yo les tengo que explicar a ustedes algo que no entiendo yo,
los estoy estafando. Así que dejemos lo complicado para otro día y tratemos de pensar a un elemento que no está definido por una definición para todos los elementos, que por lo tanto constituye un elemento, por lo tanto constituye un conjunto abierto en el cual uno puede decir una, pero no hablar del universal de la mujer como existe el universal del hombre. ¿Se entiende la lógica que está usando Lacan? Dice, ya agarré la compacidad. Pero, y ahí está el dibujo, el que ponías al principio, Facundo, que me parece que es el único que queda, A, B, C, D, el E. El E. Puedo yo, Facundo Chamorro, puedo yo, igual es un dibujito nada más que hice, puedo yo, con conjuntos abiertos, delimitar un espacio, ese mismo. Fíjense que de alguna manera tenía que graficar que son conjuntos abiertos, por lo tanto hice límites abiertos, fronteras abiertas, ¿sí? Pero quería graficar que la idea de Lacan es que tal vez elementos definidos o que constituyen, porque no están definidos por el conjunto, no es como la lógica macho, la normal, la normal, la norma macho. ¿No? La norma macho, yo estoy definido, si yo soy un hombre, si es que fuese un hombre, si yo fuese un hombre estaría definido por un principio, por un rasgo identificatorio. Esto no funciona con ellas. Ellas se cuentan de a una, dice Lacan. Yo sé que decirles esto puede significar todo o nada. Si alguien agarra y ustedes repiten esto delante de alguien, van a decir, no, se nota que es un psicoanalista lacaniano. La apuesta es tratar después de avanzar en esto que él presenta a la primera clase. ¿Sí? Es decir, constituyen una secuencia de ley. Se trata de una lógica en que cada elemento es considerado en sí mismo. Fíjense qué complicado, porque si cada elemento es considerado en sí mismo, uno dice, ¿y por qué hacen conjunto? Bueno, sí hacen conjunto, pero un conjunto que es diferente, ¿eh? Es un conjunto abierto. ¿Sí? Cada uno es considerado en sí mismo. Hay una mujer que no forman un conjunto universal a partir de un rasgo determinado. ¿Sí? Dicho de otra manera, la lógica del uno por uno impide construir conjuntos cerrados. Y cuando uno dice la mujer no existe, dice la mujer como universal, porque mujeres hay. Tenemos un gran, lo digo de otra manera, del lado femenino se introduce una lógica que rompe con la lógica de los universales, que es la lógica de las identificaciones. Los que nos pone realmente en un problema, porque uno podría decir, hete allí, vamos, estoy inventando, hete allí alguien que es femenina. Hay ahí una mujer, no digo una verdadera mujer como Lacan, una mujer, ¿sí? Y alguien al lado puede mirar y decir, usa el pelo a la garzón y no sé qué. Entonces se corta el pelo a la garzón y dice, bueno, yo también quiero entrar en ese conjunto. No, vos no entrás. ¿Cómo no entro? Si yo tengo la misma característica que ella. ¿Se entiende? Que yo lo digo así tontamente, pero es una problemática que uno ve figurar en la histeria. Y decime cómo me copio. Decime qué hay que hacer. Decime, le voy a preguntar al gran otro. Y realmente el lado femenino no tiene gran otro. En el lado que es no toda, en el lado no toda fálica, en el lado de lo que queda del no todo fálico, ¿sí? En ese lado no hay rasgo identificatorio. Razón por la cual ustedes van a encontrar en Lacan que no aparece la expresión identificación femenina. Esta identificación femenina, identificación masculina van a encontrar.
Identificación femenina no van a encontrar. No van a encontrar fantasma de la feminidad, porque Lacan dice la feminidad no tiene fantasma. Es una por una. Uno dice esta y sí, he ahí una mujer. Si hay alguna, si hay no. Alguna de las cosas que se le ha pedido a algunas colegas cuando hicieron el testimonio del pase, alguna de las cosas es, che, cuéntenos un poquito de ese asunto, porque tenemos grandes quilombos con ese asunto, porque el psicoanálisis ha tenido grandes quilombos con ese asunto. En otro espacio estuve trabajando el tema de las psicoanalistas mujeres y el goce vaginal. En fin, en un espacio donde yo podía elegir el tema y el tema me pareció muy interesante, y no se dan una idea los líos de las colegas mujeres de la época de Freud, para tratar de ubicar algo específicamente femenino, porque venían digamos, del primado fálico, o sea, del primado clitoridiano en ella, donde no hay ninguna diferencia con el varón, y resulta que cuando tenía que pasar de ahí al goce vaginal, en esos centímetros, en esos milímetros, era un camino que se perdían todos. ¿Sí? Se me escondió en la memoria el nombre de la psicoanalista, de una psicoanalista que le rompió la cabeza a todo el mundo. A la vez que viene se los cuento, cuando planteó la existencia de un goce vaginal en las lactantes. Es toda una historia que en algún momento, tal vez el miércoles que viene, si nos reunimos, se las cuento. Entonces, ni hablar de identificación femenina, ni hablar del fantasma de la feminidad, y del lado de esta lógica femenina, nunca se está seguro de las identificaciones propias. Parece que hay algo que con el significante no se lleva del todo bien, no como el goce fálico, que es el hermano del significante. No me canso de tratar de desnaturalizarles el goce fálico, que es producto del lenguaje que parasita un órgano. Y es un goce que tiene como una especie de hermandad, una especie de hermandad con el significante. Uno lo puede hablar, lo puede contar, porque tiene límites, porque se cuenta. Ayer conocí un bomboncito, 2, me eché 2. Entonces cuenta, él cuenta, es un goce, y el otro entiende, 2, 2, y si eran 4, 4, 4, porque son medidas de un goce muy permeable a la palabra. ¿Sí? La idea es, si hay un goce que donde la palabra resbala, vamos a decir de una manera, donde la palabra resbala, pues bien, tendremos un problema para contarlo, en el sentido de para ponerlo en palabras. Lo simbólico ahí va a andar, decime qué identificación es esa a partir de la cual hay algo femenino que ubicas en vos, ¿sí? Y ni que hablar contar, porque es un goce contar de numerar, taca, 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 taca. Ese no se cuenta. Ese es el que angustia a los varones cuando cometen la imprudencia de preguntar si la pasaste bien y alguien te dice, pero el sí o no. ¿Se entiende? ¿Cómo lo vas a contar? ¿Cuántas veces? Bien, yo quiero dejar hoy acá, le quiero pasar la palabra a Hugo Freda, y después charlar con ustedes. Roberto, quería hacer una intervención. No sé si se puede hacer ahora o después que hable Hugo. A ver, ¿estás ahí, Hugo? ¿Estás ahí? Es espiritismo puro. ¿Escuchás? Dale, Enzo. Lo que pasa es que estuve leyendo un poco algunas cosas de Spinoza y un libro después que tiene que es muy bueno, Gil Deleuze, que se llama En medio de Spinoza.
Y hay una parte hace rato, cuando comenzaste con esto de los conjuntos abiertos y los conjuntos cerrados, que yo ya veía muy articulado con lo que tú decías. Eh, y bueno, más o menos lo que tengo trabajado sobre esto es que justamente para Spinoza habla justamente y pone un ejemplo de un conjunto abierto, ¿no? Que es este gráfico de acá, no sé si se puede ver ahí. Son como un círculo y otro círculo encima, ¿sí? Bueno, habla y comienza a explicar algo de que él hablaba dice algo muy interesante, que dice que lo que tú decías, esto de que no se puede contar, esto de que la mujer es una por una, Spinoza lo llama eh, las distancias en las desigualdades. O sea, en vez de contar, vamos a pensarlo así, porque también me parece que hay una diferencia interesante entre la lógica de la ética de Aristóteles y la lógica de la ética de Spinoza. En la lógica de la ética de Aristóteles se puede apreciar una lógica fálica, en tanto Aristóteles apunta a ese ideal de la felicidad, en la ética de Nicomaquia, apunta al ideal de la felicidad, donde supuestamente el fin es la felicidad de toda la acción humana, ¿no? En cambio, en Spinoza considera toda la suma de distancias y diferencias que hay entre todas las acciones. Eh, y en ese sentido también habla de lo que tú decías, que son infinitas, es decir, no se pueden contar. Es decir, tienen que ver con la singularidad de cada una y con el uno con uno, ¿no? Eh, pero lo interesante de todo esto es que en esto que tú mencionabas de los conjuntos y que en realidad los encerrabas y se dice que son infinitos, es interesante porque es infinito, pero tiene un límite, porque son conjuntos cerrados en ese sentido. O sea, este gráfico que te enseñé acá son dos conjuntos cerrados, Ajá. es decir, dos conjuntos que tienen límite, pero las diferencias, las distancias, las posibilidades de poder hacer eso que tú hacías, ¿no? Los círculos con los chongos y con todo esto que decías, son infinitas en ese sentido. Es decir, es un infinito, pero con límite. Mm. Está circuncidado por esa lógica. ¿Está Bueno, qué? disculpa. Dijiste está, Ah, por no, esa lógica hubo una palabra está. está, o sea, no es que, o sea, es un conjunto abierto, pero abierto a las Sí, posibilidades infinitas de sí. diferencias. Bueno, No es que simplemente esté como que abierto, es decir, no cierra el círculo. Son dos círculos cerrados, pero los que son infinitas son las posibilidades de encontrar diferencia. En esto acá que dice Spinoza, más se preocupa en considerar la suma de las desigualdades, en vez ujú, de encontrar las sumas del rasgo que o sea, tú hablabas de una identificación a un rasgo, ¿no? En el lado sí, masculino. Acá es al sí, revés, en sí, la suma de diferencias, es decir, porque no hay un rasgo, no hay algo común a todo esto. sí. Me parece en ese sentido muy, muy similar a lo que tú estabas mencionando, y más, yo me atrevería a decir que la lógica en todo caso de ética de Aristóteles es fálica y la lógica de ética de Spinoza es femenina. Que dicho sea de paso, Lacan saca un montón de cosas de Spinoza por lo que estuve revisando Sí, que nunca las había visto yo y me sorprendió un montón. sí. Bueno, la verdad que es todo un campo a investigar, es todo un campo a investigar y te agradezco la intervención. Este, alguna persona con más capacidad que yo se tendría que encargar de este asunto. Eh, a mí se me ocurren varios cruces, pero ninguno me parece demasiado fecundo. Ninguno me parece demasiado fecundo. Porque en rigor de verdad la lógica de las diferencias, ¿sí? La lógica de las diferencias es una lógica que se reconduce a la de los universales. Y la de los universales es una lógica de conjuntos cerrados, ¿sí? Esto uno lo ve, por ejemplo, en la gente que milita con la temática de identidad de géneros, ¿sí? Donde dice, bueno, nosotros nos definimos por esto y agarran un rasgo identificatorio y dicen, acá estamos nosotros.
y vienen otros y dicen, acá está otro, y entonces se le va agregando una letrita, y se le va agregando una letrita, hasta que aparecen unos queer, que dicen, nosotros no estamos en ningún lado porque ustedes como arman todo, lo arman con una lógica, que es una lógica opositiva, es una lógica de las oposiciones. No solamente que ya está, digamos, lo heteronormativo, digamos, una oposición binaria, puede ser una oposición de 16 tipos de género, pero siempre eligen un rasgo y al elegir un rasgo dicen, acá están lo de adentro y acá están lo de afuera. Nosotros nos definimos por otra cosa. ¿Por qué? Por lo que tenemos de indefinible. Y ahí te cagan. Porque dices, ¿cómo me defino por lo indefinible? No, si yo no entro, y porque no te cierra ningún conjunto. Entonces, qué sé yo, en algún momento fueron poniendo letritas y fueron poniendo un más. La verdad que me parece muy rico lo que vos traes. Por un lado, ahí la diferencia me quedó pegada, menos de lo universal, menos en relación a lo femenino que a lo masculino. Es decir, me pareció más pegado a lo masculino cuando escuchándote a vos me pareció que era más de lo femenino, ¿sí? En Spinoza. Por otro lado, hay una cuestión que en un momento fue muy particular. Ustedes escucharon hablar de Giordano Bruno. Digo, hubo cosas por las cuales había gente que moría en la hoguera, digamos, Giordano Bruno, Copérnico. Hubo un momento en donde a la humanidad se le abrió un poco la cabeza y cuando se le abrió, no sé, una piedra le cayó a algunos, llovizno piedra grande y empezaron a pensar en la idea de lo infinito. Cuando era algo que Aristóteles hubiese dicho, bueno, ustedes están todos en pedo, el infinito no existe, lo infinito. ¿Sí? Hay un texto de Giordano Bruno muy bonito que se llama sobre el universo infinito y los mundos. Todo esto es algo todos estos autores llegaron a Lacan por Alexander Coiré, que seguro lo debes haber leído. Seguro, ¿no lo leíste? Si no lo leíste, Enzo, léete Historia de los estudios del pensamiento científico. Hace así la cabeza. ¿Sí? Y era algo que Lacan siempre tenía en mente. Con todo, es verdad que trajo mucho Spinoza, pero no hay, digamos, la cuestión de la ética más fuerte en Lacan es kantiana, es de la crítica de la razón práctica. Pero bueno, insisto, yo te escuchaba atentamente y se me ocurren cosas, pero ninguna me parece demasiado lúcida como para respondértelas. ¿Eh? Así que dejo acá. Y veo que hay... Freda, ¿vos estás ahí? Sí, vos sabés que te escuché, perdón, porque hay alguien que señala, cuando te estaba escuchando, dijiste, no, porque esto está circuncidado de tal cuestión. Te estoy hablando a vos, Enzo. Está circuncidado, dije, escuché circuncidado. Entonces, ahora se me perdió la... No sé si lo dije, te mentiría. No, yo creo que sí, escuché circuncidado y digo, bueno, qué sé yo, la tecnología es así, uno dice circunvalar, circuncidar, digamos, hace al tema. Si uno lee el seminario 10 y trabaja un poco la circuncisión, el tema de la circuncisión en los judíos, estamos hablando, y fíjate vos, en los judíos, mirá qué rasgo identificatorio alrededor del uno del goce fálico, que es circuncidar. Así que estamos en tema. Julieta Cortad, yo digo Curtad, me preguntaba si el chongo, empezamos bien, me preguntaba si el chongo que achica la intersección entre los conjuntos cumple la función de la otra mujer, esa tercera que podría saber algo sobre qué es una mujer. En el ejemplo que lo di yo, Julieta, no. Yo di un ejemplo de mucho chongueo fálico, ¿sí? De mucho chongueo fálico y de gente fuertemente instalada, ¿sí? Todo en el falo o no todo en el falo, pero instalada en ese punto.
La otra mujer, a ver cómo es que lo decís vos, la otra mujer sí tiene relación con la relación sexual. La otra mujer es un invento de un sujeto, bueno, yo no sé si lo dije en este espacio o en otro espacio. La otra mujer es un invento de un sujeto hecho alrededor de un objeto pulsional. ¿Sí? La señora K, esa blancura de su piel. ¿Mm? Un objeto, la blancura de su piel la trabajaba Lacan en términos de un objeto imposible de desprender de un primitivo deseo oral. La otra es una construcción del sujeto, en este caso del sujeto histérico, de aquella otra que sí tendría para responder al goce fálico. ¿Sí? Esa misma, Roberto, justo en esa línea se me había ocurrido, estaba pensando mientras hablaba. ¿Sigue hablando Julieta? ¿Sos Julieta? No. No, Ana. Ana, ¿para qué termino de decirle a Julieta? La idea es que es un constructo, es una construcción, es una salida del sujeto histérico ante el S1 del goce fálico que la interpela, y en el capítulo 5 del seminario 17, Lacan lo dice como que el histérico frente a eso queda instalado en la privación. ¿Sí? Por eso hay una creación de una otra, salió francés, de alguna, ¿sí? Debe haber alguna que es la que pueda responder al goce fálico. Y por eso lo enloquecedor de los celos histéricos cuando alguna cae en ese lugar. ¿Sí? Ana. Sí, gracias, Roberto. Yo pensaba justamente, también me acordaba de la Bella Carnicera en este punto, pero acá todavía Lacan está en la lógica, a ver, en la articulación significante. En el 17, si no recuerdo mal, me gustaría que vos lo puedas elucidar, es en el único lugar que él habla de privación, ¿no? Y también, digamos, digo, este seminario, para ubicarme, es un seminario en el que Lacan ya se fue de la articulación significante, que era un poco lo que empieza en el seminario 11, ¿no es cierto? Y entonces, en esto que vos planteabas, uno por uno, constituyendo una secuencia sin una lógica interna, también pensaba en lo real, cómo juega lo real en esto. Digo, se me pareció así en esto del uno por uno, sin una lógica interna, donde no hay una ley interna. No sé si pregunté bien o mal, pero fue lo que se me ocurrió escuchándote. Bueno, te respondo y después le paso la palabra a Hugo, que ahora sí lo veo. ¿Sí? Te respondo un poco. Es como un caleidoscopio, porque uno dice, bueno, salió de la articulación, no salió. En realidad nunca sale, sí que le va dando vueltas, es como un caleidoscopio que va formando figuras diferentes. ¿Sí? En el seminario 17 lo que está señalado muy fuertemente, pero muy fuertemente, es que hay un goce, el goce del uno fálico, que interpela al sujeto histérico. Lo interpela, ¿qué quiere decir? Estoy con este tipo, me quiere llevar a la cama, y realmente a mí no me pasa un carajo, a este parece que le pasan un montón de cosas, así, qué sé yo, y a mí no me pasa nada. ¿Sí? Entonces Lacan, que en ese seminario usa indistintamente los conceptos de privación, de castración, él los usa indistintamente, porque no lo usa, digamos, con una pertinencia clínica muy fuerte. Es un seminario especial que está hablando con gente que no todos eran analistas, etcétera, etcétera. Pero él lo que quería traer es, ¿qué le enseñaron las
histéricas a Freud. Les enseñaron que con el goce fálico no daban pie con bola. No daban pie con bola. Y es más, dice, y cuando se encuentran con un partener cuidadoso, que les da signos de amor, que la espera, es como si Aquiles a la tortuga la esperase un rato, para, toma mate, dale, toma velocidad que te espero. Más, él tiene lo que en la historia del psicoanálisis se llamó oblatividad, que es esperarla, esperarse. A ver, te espero, a ver, dale, ¿cómo venís? Faltan 5, dale, aguanto, sí, faltan 2, para acoplar en un momento y llegar a la relación. Hubo psicoanalistas que laburaron esto y lo laburaron mucho. ¿Sí? Lacan dice, es peor. Cuando él se pone oblativo, es peor. Ella se pone peor todavía. Entonces, en el seminario 17 lo que está armado es eso, y dice, por eso, lo mejor que podría hacer ella, no lo vio bien la bella carnicera, Dora sí lo vio un poco mejor, es agarrar y dejarle el quilombo de la relación sexual a otra. Decir, toma, hacete cargo vos de esto, yo me voy a lo mío. ¿Se entiende, Ana? En el seminario 17 lo que está marcado es eso. Por eso dice, qué solución escandalosa, loco. ¿Y cómo llega ella a lo de ella? Y fantasea que él está cogiendo con otra mientras se está cogiendo con ella. Y eso le permite a ella conectarse de otra manera. Nos meteríamos en un tema que nos lleva un poco lejos. Así que te pido disculpas que interrumpa acá. Hugo, ¿querés decir algo? Está sin audio, Hugo. Está sin audio, Freda. Sí. ¿Qué va a hacer? Ahí está. Es un olvido a propósito. Me parece que está muy claramente establecido a partir de lo que dijo mi queridísimo amigo, la diferencia entre la realidad sexual y la vida sexual. O sea, la realidad sexual no tiene nada que ver con lo que hace un hombre y una mujer en una cama, en última instancia. La realidad sexual funciona independientemente de toda consideración al otro. Por eso, esta de no hay relación sexual en última instancia, no hay los significantes que podrían estar en el otro que permita que se pueda realizar el uno. Entonces me parece que nosotros tenemos la obligación de alguna manera, de no confundir esos dos planos. El plano de la supuesta relación sexual, eso que se hace de vez en cuando, a la realidad psíquica. O sea, lo que hizo Freud como, yo diría, punto, orden de determinación, la sexualidad. Pero la sexualidad no tiene nada que ver en Freud, no tiene nada que ver, no tiene exclusivamente que ver con la relación de los cuerpos. Está mucho más allá. O sea, hay una relación directa entre sexualidad y significante. Y de esa relación, ¿no? De esa relación aparece la noción que ya estaba en Freud incipiente, pero en Lacan del goce. O sea, cuando ve que al interior del significante está el goce, no está afuera de él. Y que lo que hace el significante es, de alguna manera, como dice en el seminario A, es transportar el goce. El problema es que cada vez que el significante transporta el goce, siempre hay algo que se llama así el malentendido. Porque no hay un significante que pueda intruir en el sentido de poner adentro, yo diría, el todo, el uno. No hay ningún significante que pueda decirlo todo. Por eso la A, la cañana, es una A tachada.
no está diciendo solamente que hay un significante que falta, sino que no hay ningún significante que pueda venir a obturar el agujero que la realidad sexual produce. Y en última instancia el goce, lo que queda, está reducido al goce del órgano. Y podemos decir, tal vez de más de un órgano, si ustedes quieren, para entrar en nuestra era. Cada cual goza a su manera. Entonces me parece que lo que está haciendo mi amigo, y le pregunto qué opina él de esto que estoy diciendo, entre la realidad sexual y la relación sexual, que son dos cosas totalmente distintas, porque la realidad sexual está regida por el más allá del principio del placer, como la realidad psíquica. O sea, entre realidad psíquica y realidad sexual tal vez no haya demasiada, se diría, diferencia. Porque la realidad psíquica es sexual, en el sentido de que se ordena de una manera tal que nunca se encuentra verdaderamente el objeto. Por eso este tema me parece que está pegado, no ya como un trapito, sino uno al lado de otro, que realidad sexual y ética del psicoanálisis van juntas casi. Esto es lo que quisiera proponerle a Roberto, y que si él quiere decirme una palabra en 2 minutos, nada más. Sí, es, digamos, un poco dificultoso porque debería escucharlo de nuevo. Si te digo, decímelo de nuevo, no va a estar bueno. Intentaba seguirte, ¿sí? Intentaba seguirte el tema de la realidad sexual y el tema de la realidad psíquica, ¿sí? Realidad psíquica es, digamos, como un nombre en Lacan, que es fantasma. La realidad psíquica es fantasma. Y el fantasma no, parece que tuviese una muy gran, una variedad de configuraciones fantasmáticas. Pero a fin de cuentas basta leer 120 jornadas de Sodoma y Gomorra para sacar la ficha que la cosa no es tan variada como parece, ¿sí? Y si hay algo que no aparece en el fantasma, es decir, en la realidad psíquica, fantasme en francés quiere decir fantasía. O sea, podemos usar las tres cosas, fantasma, fantasía y realidad psíquica. Uno puede encontrar muchas cosas, el otro sexo no lo encuentra. Nunca. El goce del otro no lo encuentra. Encuentra objeto A. Encuentra objeto A, objeto A, objeto A. Habría que desplegarlo, ¿sí? Y después sentido, hay un punto... Perdón, sí. Sí. No, que hay un punto que es muy fuerte. Digo, hay un punto que yo tampoco quiero decir antes de que aparezcan las cosas. No quiero decirlo en este seminario antes de que aparezca, porque si no, uno tiene que ir siguiéndolo de a poco, ¿viste? A ver qué pasa, si es que el goce fálico lo vamos a... es tan antinatural. Lacan se toma todo un laburo para agarrar, síganlo, en serio. Miren el capítulo 5 del seminario 17, todo lo que hace Lacan para agarrar y decir, che, es como un órgano aparte. Eso es como una cosa que sexo viene de sección. O sea, es algo que puede funcionar como recortado. Uno no hay mucha parte en el cuerpo que uno diga esto puede funcionar como recortado. Sin embargo, basta ir a un baño público para ver los dibujos en la pared y eso tiene toda una realidad, incluso fantasmática, de una parte que puede funcionar como recortada. Entonces yo lo que... después vamos a ver si el goce quería acentuar el hecho de que Lacan lo trae como algo completamente antinatural. Es decir, el significante parasita. Fíjense la imagen que mete, como una especie de gusano que se le mete ahí y eso empieza a funcionar con una lógica completamente hetero para el mismo portador. Completamente hetero para el mismo portador. No saben cuántos hombres vienen diciendo, che, eso no obedece a sus mandos naturales. Eso tendría que manejarlo yo, no eso manejarme a mí. Lo angustiante que puede llegar a ser eso y que hace que en algún momento Lacan hable del goce fuera del cuerpo. Por eso me parecía muy piola lo que traía Hugo en el sentido de
la teoría que va creando Lacan es que el significante produce goce. No es que articula, no es que, como es que se decía en una época, hay que achicar, no. Cuando un nene se portaba mal, uno decía hay que achicar el goce, no era achicar. Acotar. Era toda una teoría del significante, hay que acotar la ley, acota el goce, bla, 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 bla. Esto es una teoría de la relación entre goce y significante, que Lacan termina diciendo el significante produce goce de diferentes maneras. Y después hay dos cositas, perdón que lo hago tan corto, pero ya es 3:20, dos cositas, una que me gustan mucho las dos, de Silvina Vilanova, una que plantea, a ver, en esta línea de trabajo, de que no hay universal de la mujer, que no aparece identificación femenina, en la mujer una por una, etcétera, etcétera, ¿cómo pensás los estragos en la relación madre-hija? Verdaderamente como estragos. Verdaderamente como estragos. Hay toda una lógica de una posición sexuada que no se puede parar en una identificación, ¿sí? En una identificación, que no funcionan las identificaciones y que hace que quedar sujeta al deseo del otro, sin el intermedio, sin la mediación fálica, produce el estrago más que el síntoma. Y la última que quería, la última si es que no hay más, pues digo por lo avanzado de la hora, otra que me pareció muy especial es la de Dominique Pondal. Dominique Pondal dice, pensaba que a lo largo de la historia se les dio poco o nulo lugar a las mujeres para hablar sobre su goce. Dominique nos trae esto. Pensaba que a lo largo de la historia se les dio poco o nulo lugar a las mujeres para hablar sobre su goce. Si eso cambiara en la actualidad, se lograría apalabrar, ¿sí? ¿Seguiría siendo un conjunto abierto? A ver, Dominique, primera respuesta, no lo sé. Segunda respuesta, no sé si alguna vez lo sabré. Tercera respuesta, ya hay medio cansado. Es verdaderamente una cuestión que eso se pueda apalabrar, porque el primer acercamiento que tenemos, y por ahora tenemos solo, no quiero tampoco que consista el goce suplementario, el goce femenino, nos vamos acercando a ver qué es, pero parece que es algo que con las palabras, con las identificaciones, con las significaciones, a veces Lacan da un ejemplo, da este tipo de ejemplos, como las imágenes que trae, es como un flujo de agua, pero medio que se desdibuja, porque es algo que no se puede decir, digamos, por estructura del goce, ¿sí? Entonces, primera respuesta, no sé. Segunda, tampoco sé. Tercera respuesta es, la manera en que lo abordamos es que es difícil apalabrarlo, y cuando apalabran, lo que uno empieza a encontrar es cierta cuestión fálica. No digo masculina, digo fálica, ¿sí? En Madrid, hace un par de semanas hicieron un caceroleo o un aplauso, una qué sé yo, por la salida de un succionador clitoridiano. Es una empresa que fabrica toys, sex toys, y que cada vez que la mujer, viste, se autoriza a agarrar y decir, y mi goce así, mi goce así, mi goce asá, parece ser que no es muy diferente del otro, ¿sí? Entonces te dicen, este juguete tiene una forma, perdón que hable de esta forma, ¿no? Pero hablo de lo que no sé, como casi siempre en mi vida. Este juguete tiene como una forma curva, porque tiene una forma curva para ir buscando el punto G a medida que estimula el clítoris sin tocarlo, porque es como una especie de succión de aire que lo estimule, qué sé yo, y uno dice,
che, a ver, ¿qué empezamos a localizarlo? Esto está acá. ¿Será entonces que lo otro fue como una especie de delirio, digamos, como un delirio de un goce otro, y lo que tenemos es algo que se parece mucho? Uno lo ubica en el cuerpo, en una zona del cuerpo, dice acá, el punto G, el punto E, así que, pero quédate, Dominique, con mis dos primeras respuestas. No sé. ¿Eh? Bien, ¿alguna otra? ¿No? Bueno. Yo justo estaba pensando, acá, Solana, justo estaba pensando al repasar la clase anterior por video, porque no había podido presenciarla, me llevaba a esto de los discursos sobre estas cuestiones de el derecho al goce de las mujeres dentro de los colectivos feministas, y repasaba en torno a esta cuestión del goce fálico, y veía que, bueno, está obviamente muy entramado con el mercado, ¿no? Pero veía que este reclamo y esto de ponerle palabras era eminentemente vinculado al goce fálico. No, como que no aparece otra cosa más que esto, vinculado a estas cuestiones, digamos, de los sex shop, o de cuestiones, digamos, que están ligadas directamente al goce fálico, que pareciera que por lo menos por el momento, aún con las aperturas, las posibilidades que se empiezan a brindar de poder poner palabras en lo público, Sí. sigue siendo esto, digamos, lo que aparece. Sí, sí. Sí, digamos fálico, estaría bueno ponerle otra palabra. Lamentablemente uno debería decir otra palabra porque, claro, alguna colega con formación más feminista se puede enojar, decir, ¿por qué lo llaman fálico? Llámenlo clitoridiano. Pues lo mismo. Es fálico, es lo mismo. Bueno, lo podríamos llamar, ¿cómo es en los hindúes? El Yoni y el Lingam, pero no me acuerdo cuál era masculino y cuál femenino. Le podríamos cambiar el nombre para no discutir entre nosotros y decir, cada vez efectivamente que se toma la palabra para decir, aquí estoy y tengo mi derecho al goce y todo ese tipo de cosas, con toda la validez absoluta que tiene eso, uno dice, bueno, se parece al otro, se parece a ese otro goce ya tan conocido, digamos, por nosotros. Después vamos a ver si el tiempo nos da ubicar algo de este goce en el hombre, los problemitas que tienen los varoncitos cuando algo de esto se les articula. La poesía es una manera de apalabrar ese goce, dice Becky Hernández. La poesía es una manera de apalabrar ese goce, pero no toda palabra que hable del goce de una mujer dice algo del goce femenino. Puede ser fálico, sobre todo si arma conjunto. Bueno, yo no sé, no puedo sacarle una foto a esto, pero me gustaría quedarme con esto. La poesía es una manera de apalabrar ese goce, sí, Orozco, pero no toda palabra que hable del goce de una mujer dice algo del goce femenino. Puede ser fálico, sobre todo si arma conjunto. Bien, me quedo con esto de Becky, y gente, una cosa, nosotros estamos conectados o por WhatsApp o por mail. Los que no puedan estar el miércoles, háganmelo saber. Y ahí vemos si esperamos 3 semanas para la próxima reunión o si el viernes que viene nos juntamos y trabajamos un poco más. ¿Ok? Bien, les mando un abrazo, que terminen bien la semana.